El día de hoy tenemos como capacidad analiza obras literarias narrativas desde perspectivas críticas de análisis. En la clase pasada también estuvimos viendo la narración. Estamos continuando esa clase. La narración literaria, nuestro tema. A continuación, les presento dos fragmentos de textos literarios. El primero, de Juan José Millás, El desorden de tu nombre. Eran las 5 de la tarde de un martes de finales de abril. Julio Orgaz había salido de la consulta de su psicoanalista 10 minutos antes. Había atravesado Príncipe de Vergara y ahora estaba en el parque de Berlín, intentando negar con los movimientos de su cuerpo la ansiedad que delataba su mirada. Bueno, en este fragmento debemos analizar, ver el tipo de narrador, si el narrador está dentro de la historia o fuera de la historia. En la clase pasada explicábamos que existe un escritor, que es el autor, que es la persona real, física, y existe un narrador, que es, eso decide el escritor, el autor, qué tipo de narrador va a utilizar. Y habíamos dicho que hay un narrador que está fuera de la historia. En este caso dice, eran las 5 de la tarde de un martes de finales de abril. Nos presenta a un personaje, Julio Orgaz, y nos da algunos detalles. Entonces, en este caso vemos que el narrador es omnisciente, porque está fuera de la historia y conoce lo que sucede, nos cuenta, nos narra. Y posteriormente vamos a ver más detalles de los tipos de narradores el día de hoy. Y ahí vamos a volver a nuestros ejemplos. Actué como médico en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias orientales y occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Pasaba mis horas de ocio leyendo a los mejores autores antiguos y modernos, pues llevaba siempre conmigo muchos libros. Cuando estaba en tierra, estudiaba las costumbres y la índole de la población y trataba de aprender su idioma, lo que me facilitaba mi buena memoria. Viaje de Gulliver a Lilliput de Jonathan Swift. Esta es otra obra que les presentamos el día de hoy, en donde vemos que el verbo actué como médico en 2 barcos sucesivamente, hice varios viajes, lo que me permitió aumentar mi fortuna, yo pasaba, nos damos cuenta que está en primera persona. Aparte de que podemos notar también que no se presenta otro personaje. Este personaje es el principal porque se está dando detalles de él. Entonces, podemos decir acá que el narrador es primera persona y es el protagonista, el principal dentro de este fragmento de la historia. ¿Cómo notamos? Por los verbos en primera persona que ya les cité. Yo actué, yo llevaba y así sucesivamente estaba. Entonces está describiendo lo que le pasa, está detallando lo que le pasa. Y acá vemos la diferencia entre ambas perspectivas. El narrador omnisciente, en donde cuenta lo que sucede, y el narrador protagonista. Vamos a ver los puntos de vista del narrador.
tenemos la primera persona, que es lo que recién les estuve explicando, que en donde está el narrador protagonista. Podemos decir que el narrador protagonista es el más importante. En torno a ese narrador gira toda la historia y los acontecimientos también. Todo lo que va sucediendo lo tienen como en el principal papel a ese narrador. Posteriormente, veremos también, y ya habíamos dicho la vez pasada, que hay un narrador que está dentro de la historia, pero se lo llama personaje secundario. ¿Por qué es personaje secundario? Porque todo lo que sucede no gira en torno a él, pero sí está presente, está ahí en la historia y va contando lo que sucede. Luego tenemos la segunda persona, en donde se narra en segunda persona. El narrador no es el protagonista, pero cuenta lo que le sucede a otro. Y esta palabra que ya estamos eh, familiarizados con esta palabra, el narrador omnisciente, que es el narrador que sabe todo lo que sucede en la obra. Luego vamos al tiempo narrativo. También la vez pasada estuvimos citando los elementos de la narración y dijimos narrador, espacio, tiempo. Entonces este es uno de los elementos de la narración, el tiempo narrativo. Y el tiempo puede ser externo o histórico. Y el tiempo puede ser interno. Habíamos dicho que el tiempo externo va a ser la época en donde se escribió la historia. Y el tiempo interno se da dentro de la obra. Entonces nosotros podemos decir, tal escritor eh, eh, escribió durante la época de la Alemania nazi, durante la época de Hitler. Podemos situarnos en un tiempo actual. Y dentro del tiempo histórico, nosotros también ya habíamos dicho que podemos ver de diferentes maneras dentro de la obra. Nos puede presentar el autor los días de la semana, nos puede presentar las estaciones del año. Probablemente a veces no nos va a decir estamos en invierno, estamos en primavera, pero por los acontecimientos, por los detalles, las descripciones que nos da, nos damos cuenta de que, por ejemplo, si dice que están tomando un chocolate o un café caliente, probablemente esté en invierno. Si nos dice que caen las hojas, probablemente va a ser otoño. Entonces, esos detalles nos llevan a inferir el tiempo de la narración. Nosotros podemos, por ejemplo, en una obra ver Amor de invierno, nos dice. Desde el título es metafórico porque dice Amor de invierno, una obra que ya habrán leído, donde el amor se da en una pareja, pero ya en su adultez. No, no es ese amor de juventud, no es ese amor, el primer amor, sino se da después de que ellos ya hayan criado todos a sus hijos. Y esta pareja se encuentra en el cementerio, en Amor de invierno, digo. Entonces, eh, ese tiempo se marca metafóricamente con el título. Y dice, por ejemplo, que el personaje principal llega en un auto antiguo, nos describe las calles, entonces nos sitúa en un tiempo lejano. La vestimenta también puede marcar
el tiempo del relato. Por ejemplo, si nos dice que usan vestidos de época, nosotros nos vamos a retrotraer en el tiempo y vamos a decir que estamos en los años 60, en los años 20, de acuerdo a los detalles. Ahora vamos a pasar a los tipos de focalización. Tenemos la focalización cero, una focalización externa, una interna. También dentro de la interna tenemos una interna fija, una interna variable y una focalización interna múltiple. Entonces vamos a ir detallando a qué se refieren estas focalizaciones. En la focalización cero participa el narrador omnisciente. Ya conocemos cuál es el narrador omnisciente o cómo es. No está en la historia. Y este narrador conoce todo sobre los personajes, incluyendo su interioridad. Podemos decir que en la focalización cero, el narrador conoce lo que dicen, lo que hacen y lo que sienten los personajes. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra focalización? Del narrador. Está el narrador, ya sabemos quién es el narrador, y la forma en que narra es la focalización. Desde dónde se ubica para poder contarnos la historia. Luego tenemos una focalización externa, en donde el narrador sabe lo que hacen los personajes, lo que piensan, y narra solamente los acontecimientos. Luego tenemos una focalización interna. En este caso, el narrador participa dentro de la historia, pero solo relata su perspectiva. No puede acceder a los pensamientos de otros personajes. Entonces nos damos cuenta que esto guarda relación con lo que hace rato estuvimos diciendo. Si el narrador está en primera persona, si es omnisciente, si es un personaje secundario. Dentro de la focalización interna tenemos la interna fija y se centra en un solo narrador que cuenta la historia. Porque en una obra podemos tener un narrador o podemos tener múltiples narradores. Y en este caso se le llama focalización interna fija cuando hay un solo narrador. Y la variable sería cuando existen varios narradores que dan cuenta de diversos sucesos. Focalización interna múltiple. Varios narradores desde distinta perspectiva narran el mismo acontecimiento. O sea, por ejemplo, nosotros podemos no centrarnos en una obra, pero les voy a dar un ejemplo del COVID-19, en donde nosotros podemos tener una perspectiva como alumnos y decir, que podemos decir que esta pandemia nos está afectando en nuestra socialización, nuestros estudios. Un economista puede decir que afecta mucho la economía nacional y la economía global. Eh, un docente puede dar su perspectiva también con respecto a esta pandemia. Al mismo tiempo, organismos internacionales pueden dar su punto de vista con respecto a esta pandemia. En fin, la focalización múltiple sería varios narradores, varias voces narrativas que hablan de un mismo acontecimiento, en este caso el COVID-19. Entonces esto también se puede dar en una obra literaria, en una narración, en donde cada uno cuenta de acuerdo a su perspectiva. Esa es la focalización interna múltiple. ¿Qué es la focalización interna variable? Cuando existen varios narradores y cuentan diferentes sucesos.
No hablan de lo mismo como en este último caso. Seguimos con el tema focalización. ¿Hay preguntas hasta acá? Bueno, creo que no. Bueno, la focalización puede ser interna, externa o puede ser cero. La interna se da con el narrador protagonista, que ya sabemos cómo es el narrador protagonista. La externa es con un narrador testigo y la focalización cero se da con el narrador omnisciente. Recién yo les estuve diciendo que todo guarda relación y acá nos damos cuenta de esta relación que existe con el narrador y el tipo de narrador. ¿Cuáles son los tipos de narradores? El narrador omnisciente, el narrador protagonista, se vincula totalmente con la focalización. Luego vemos las rupturas temporales. ¿Qué significa ruptura? Ruptura sería como... ¿Quién me da una idea de lo que sería una ruptura? Pueden escribir en el chat también. Podemos decir que la ruptura es como un corte. Yo estoy narrando algo, me detengo y veo si voy hacia atrás, si voy hacia adelante, si es que participo con el receptor para ver si me está entendiendo. Entonces, esas rupturas tienen una clasificación de acuerdo a las características. La primera, dentro de una narración, se llama flashback. ¿Qué es el flashback? Cuando nosotros estamos leyendo una obra y el narrador hace una retrospección. ¿Qué quiere decir retrospección? Ir para atrás. Se le llama retrospección o analepsis. El narrador retrocede en el tiempo. ¿Por qué retrocede en el tiempo? No es porque el escritor sea desordenado, sino que esta ruptura temporal es un recurso narrativo para él, en donde le parece importante ir para aclarar algún acontecimiento. Supongamos que nos presenta un personaje de grande y necesita decir que, por ejemplo, tuvo un trauma psicológico o una obra que ustedes ya leyeron, se llama Un cuento que aparece en el libro del tercer año, en donde el protagonista se perdió en, cuando era chico, dice que era un niño que desapareció de su casa y cuando grande dice que a sus padres le dijeron que hay una tribu de indios pero que tiene un indio rubio de ojos azules y se le presenta al protagonista ya de grande, a este personaje, y cómo se comprueba que él era el niño perdido. Él dice que va corriendo, cuando vio la casa va corriendo, atraviesa el zaguán, dice el texto, y encuentra el cuchillo de mango de astas que había o que había él guardado en un lugar de la cocina. Y ahí parece que hay un reencuentro con sus padres. Entonces ahí vemos que nuestro narrador va al pasado para completar la historia. Eso es el flashback. Luego tenemos otra ruptura temporal que se llama flash forward, en donde hay una anticipación o una prolepsis. Se empieza a narrar algo y la voz narrativa nos da
nos habla de algo que va a pasar. Luego tenemos una ruptura temporal que se llama circular. Podemos dar acá el ejemplo de una película en donde vemos que hubo un asesinato, por ejemplo. Y el narrador luego empieza a dar detalles y hace como un círculo para llegar al principio nuevamente. Entonces a eso se llama estructura circular. Se presenta al final. Podría ser otro caso en donde vemos ya los protagonistas de grandes o de viejos y empieza a narrar lo que sucedió, la presentación de la historia, el nudo, y luego va otra vez a los protagonistas de grandes. Esa sería la estructura circular. Y luego está la ruptura temporal llamada contrapunto, que es un entrecruzamiento de múltiples historias. Entonces, no se desarrolla una sola historia, sino que son varias historias en una misma obra literaria. Entonces, esas son las rupturas temporales que podemos encontrar. Las flashback, las flash forward, circular y contrapunto. Ahora vamos a los personajes de la narración. Nosotros sabemos que es otro elemento narrativo. Vamos a recordar nuevamente los elementos narrativos. Ya dijimos el tiempo, del que ya hablamos, el espacio, el narrador, y otro elemento es o son los personajes de la narración. Y los personajes podemos clasificar según su función en principales. ¿Quiénes son los principales? Los protagonistas, los que participan en todo momento en la narración. Luego tenemos un personaje que se llama secundario. ¿Por qué es secundario? Porque no es el más importante. ¿Por qué? No gira en torno a este personaje todo, pero es necesario para que se entienda la obra narrativa. Y luego tenemos personajes fugaces que aparecen un ratito nada más, un tiempito, en un momento de la historia. Y luego tenemos a los mismos personajes, pero según su caracterización, tenemos las clases de personajes que son redondos. Tenemos otros personajes que son planos y los modos de presentación de los mismos personajes que pueden ser que se les presenta de manera directa y de manera indirecta a ese personaje. A nuestro texto, a nuestro ejercitario, a nuestra tarea que tenemos esta semana. Y se nos presenta de esta manera. Tenemos como tema la narración literaria. Esto es lo que les llega a ustedes. Tenemos los dos textos que ya leímos el día de hoy y nos pide: comento la posición que adopta el narrador. Ya comentamos en el día de hoy. Analizo los siguientes cuadros para realizar los ejercicios. También ya hablamos de esto, de la focalización y las rupturas temporales. Y luego nos presenta una obra de Augusto Roa Bastos. La obra se llama Hijo de Hombre. Y dentro de la obra tenemos el capítulo 9 que se llama Madera Quemada. Y este fragmento, este capítulo 9,
debemos leer. Esto va a quedar a cargo de ustedes leer. Podemos empezar, pero ustedes van a leer así como la vez pasada en el cuento. Le voy a contar mi don. Usted, señor jefe político, o alcalde, o comisario, que yo ya no sé más cómo hay que llamar a su señoría, empieza la narración de esta manera. Y se desarrolla toda una historia que ustedes van a ir disfrutando en esta semana, van a leer. Recuerden, cuando encuentren una palabra complicada, podemos utilizar el diccionario en línea y ubicar ahí. Y acá nos pide aclaro el significado contextual de las siguientes palabras. Tenemos las palabras que significa significado contextual, valga la redundancia. En el diccionario encontraremos varias acepciones. Vamos a recordar un poco cómo se utiliza el diccionario. Nosotros tenemos un diccionario y de repente al googlear podemos tener varias presentaciones de diccionarios, pero vamos a tratar de utilizar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y acá tenemos que escribir la palabra. ¿Qué palabra teníamos? Vamos a irnos a nuestro engatusó, rebozo. Entonces podemos utilizar nuestro diccionario ganar la voluntad de alguien con halagos para conseguir de él algo. Entonces ahí tenemos nuestro significado. El otro era y en este caso tenemos lo que se llaman las acepciones de esa palabra. Eh, tenemos 6 acepciones. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer cada definición y vamos a ver qué definición va con nuestro texto, específicamente localizar a rebozo con Z. Entonces ya cambia el significado, podemos ver. Acá tenemos vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 3 acepciones. Tenemos que elegir una de las 3 acepciones para poder hacer el ejercicio. ¿Y cómo vamos a elegir? Tenemos que localizar esa palabra en el texto, que ustedes van a encontrar en negrita. De acuerdo al contexto, entonces van a poder responder. ¿Qué significa contexto? Es ver de qué trata, en qué lugar están sucediendo las acciones. Y ahí vamos a ver, dice, la besé santamente en los labios y la cubrí con el rebozo. Entonces vamos a ver qué significa rebozo. Posteriormente tenemos como ejercicio, subraya la respuesta correcta. El género al que pertenece es narrativo, lírico o dramático. El género narrativo tiene características que comparten todas las obras que están dentro del género narrativo. Posee personajes, se ubica en un lugar, en un ambiente determinado, desarrolla una historia, tiene introducción, nudo, desenlace, tiene un narrador. Ya habíamos dado eso en la clase pasada. El género lírico utiliza pocas palabras. Expresa el sentimiento o los sentimientos del escritor. Utiliza recursos literarios.
Y el género dramático básicamente se escribe en forma de diálogo, tiene personajes y está escrito como para ser representado ante un público. Evidentemente nuestro género es el narrativo y el subgénero va a ser novela, cuento o leyenda. La novela es más extensa que el cuento. Nosotros, por los elementos paratextuales, ya podemos ver si, qué tipo de texto es. Nosotros ya habíamos visto acá que nos dice Hijo de Hombre, capítulo 9. O sea que la novela se llama Hijo de Hombre y estamos en el capítulo 9. Por estos elementos que aparecen así antes de leer la obra, nosotros ya podemos guiarnos para poder saber el género, el subgénero y el tema. El tema ustedes lo van a determinar luego de leer todo. Posteriormente tenemos ejercicios que se refieren a lo que recién estuvimos desarrollando, en donde nos pide ver el tiempo narrativo, la estructura, el tipo de focalización y si existen rupturas temporales. Y el argumento sería escribir lo mismo que sucede, pero en pocas palabras. Es como contar algo que pasó cuando ustedes le encuentran a su compañero y le van diciendo todo lo que pasó, por ejemplo, en el día de ayer, si es que no vino. No van a tardar las 6 horas del colegio para explicar, sino que van a tomarse 5 o 3 minutos para explicar todo lo que sucedió, todas las tareas que se desarrollaron. Entonces a eso se refiere el argumento. Resumir todo lo que pasa, pero decir lo más importante también. Bueno, esta ha sido la clase del día de hoy. Me despido y nos vemos la próxima semana.